buenos días a vosotros. Como la seguida de la primera mesa, nada mejor que comprender un poco más cómo se hace en la práctica, en la realidad, toda esta parte de biomarcadores. O sea, hablemos un poco de la necesidad de educación, la necesidad de se crear infraestructuras y la necesidad también de se crear un poco más de información hacia la gente al respecto, de conocer un poco más para que la gente se empiece a actuar de una manera conjunta, como un engranaje en una máquina, que es súper importante porque los distintos actores son necesarios para eso. Y entonces, en esa segunda mesa vamos a hablar un poco de qué pasa al día de hoy en España y un poco más por cuenta de José Borrás, comprender un poco más qué está pasando aquí en Cataluña, que es un ejemplo único en España, un ejemplo de liderazgo en la parte de novedades en medicina de precisión y pasar un poco más de la parte de traducir a acción el deseo de la gente que se pueda actuar a beneficio de los pacientes. Entonces, a oír un poco de la parte de los patólogos, cómo están los biomarcadores en España a día de hoy, cómo se hace el testeo de los biomarcadores, la parte un poco más de oncólogos, de las actividades que hace el gobierno para que eso se pase a una realidad a nivel nacional, e iniciativas, y de la parte de Cataluña, ¿qué es ese ejemplo y qué se puede salir de eso a nivel nacional? ¿Qué se aprendió con eso? Y sobre todo que podamos comprender un poco más de tiempo. Porque al fin y al cabo, como ya oímos, todo eso es un paso muy costoso a la sociedad y al sistema de salud. Y entonces necesita de tiempo para hacer las inversiones correctas para que se pueda producir un resultado que al fin y al cabo se va a beneficiar a un paciente. Bueno, Javier, le paso la palabra un poco para hablar y vamos a hacer a un nivel de discusión. Entonces, por eso, vamos a hacer algunas preguntas entre nosotros y abrir a vosotros también la oportunidad de hacer más preguntas para que podamos interactuar de una manera más fluida. Bueno, yo siento que me escuchéis otra vez. No soy Ana Berenguita. Y yo creo que en esto de los biomarcadores hay que poner un poco de contexto en la situación, hasta dónde hemos llegado, pero de dónde venimos. En el tiempo real, es decir, en la pragmática, en los laboratorios, el inicio de los biomarcadores del testado ha sido fundamentalmente también sufragado, digámoslo así, por parte de la industria farmacéutica. Es decir, la industria farmacéutica ha ayudado a que estos biomarcadores lleguen, digamos, a los laboratorios. Los ha dotado de tecnología, los ha dotado de una serie de herramientas y ha creado una serie de circuitos, ¿no? Y de, digamos, programas, ¿no?, de acceso a estos biomarcadores y fundamentalmente centrados en cáncer de colon, en cáncer de pulmón, ¿no? Y eso empezó, pues probablemente en 2008. Recuerdo cuando fueron los primeros que testábamos el RAS en cáncer colorectal y el EGFR en cáncer de pulmón, ¿no? Hay una serie de centros que llamaban, la industria llamaba referencia, que luego eso creó mucha polémica, porque claro, un centro de referencia lo tiene que hacer el gobierno, tiene que hacer, o la comunidad autónoma, el que sea competente es el que designa un centro de referencia. Nos cambiamos el nombre, dijimos, llamamos centro de excelencia, es decir, algo que fuera también semántico, pero que tuviera el conocimiento para poderlo hacer. Y eso ha sido durante mucho tiempo. Y a partir de ahí, una vez que había los 5 o 6 centros de referencia en toda España que hacían estas determinaciones, aquello fue, digamos, emanando o bajando como si fuera el agua hasta llegar a un testing que llamamos local. Es decir, muchos de los laboratorios adquirieron esa tecnología para hacer sus biomarcadores en los pacientes y no tener que derivarlos fuera, ¿no? Y eso ha pasado en la historia del 2008, pues digamos hasta el 2015, 2016, donde ya gran parte de los laboratorios lo hacían de manera in-house, ¿no? Y a partir de ahí vienen las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías vuelve otra vez al redil, es decir, las nuevas tecnologías las puede tener todo el mundo. Bueno, es un debate que podríamos abrir. La idea es las nuevas tecnologías, a lo mejor hay pocos centros que las pueden hacer, vuelven a tener unos centros de referencia y a partir de ahí, con el tiempo, probablemente eso se adquiera en los laboratorios. Y es un modelo clásico de incorporación de biomarcadores. Y en estos, durante muchísimo tiempo, lo que hemos reclamado desde laboratorios de oncología, patología
Y todos los profesionales eran nuestros queridos gestores que por favor regularan esto, ¿no? Que no podía ser que los biomarcadores dependieran de que la casa comercial o la farmacéutica X sufragara esto. Y os pongo un ejemplo. En Perú, una empresa farmacéutica suministraba y facilitaba el testing de EGFR en cáncer de pulmón. Y la empresa decidió que no era estratégicamente correcto, que llevaban tiempo y que no les salía rentable, cerraron el grifo y desde entonces Perú se quedó sin hacer EGFR en cáncer de pulmón, porque el gobierno no había puesto los recursos suficientes para hacerlo. Y bueno, como no somos Perú, afortunadamente en este aspecto de biomarcadores, pues aquí ha habido una serie de iniciativas, bombo y platillo, SEAP, SEOM, yendo al ministerio, yendo a las comunidades, diciendo, señores, pongan los biomarcadores. Y aquí entonces la punta de lanza probablemente, y aquí el doctor Borrás nos lo contará con mucho más ejemplo porque es juez y parte, es decir, él estaba también y está dentro de esta iniciativa, ha sido decirle, oiga, vamos a poner un poco de orden en esto. ¿Qué biomarcadores son necesarios? ¿Cómo se van a meter? ¿Y quién los va a financiar? Y a partir de ahí, ese es el debate. Y entonces probablemente esto mueva la rueda para que otras comunidades, de una manera semejante o no, cada uno que decida cómo, pero desde luego esos biomarcadores no pueden ir de la mano de una industria farmacéutica. Y para acabar, ¿por qué no? También porque nosotros, como pacientes, nuestros oncólogos, nuestros gestores, no tienen esa información. Cuando externalizas algo, pierdes la información y sin información, ha quedado patente en la primera mesa, no somos nadie, no tenemos nada. No podemos hacer que una industria farmacéutica haga los test, se generen los datos, cree los datos y además genere las moléculas. Hombre, se llama alimentar, ¿vale? El fuego con gasolina, ¿no? Entonces vamos a decir que realmente tengamos el conocimiento en los centros de conocimiento y a partir de ahí lo apliquemos. Bueno, buenas tardes. Yo os voy a dar mi visión como oncóloga. Cuando yo me dedico al cáncer de pulmón y cuando llegaron los primeros fármacos, que por ejemplo Javier ha hablado de que era un inhibidor de GFR, para que os deis cuenta de la importancia de este biomarcador, era para un fármaco que se utilizaba para todos los pacientes. Imaginaros el coste que suponía. Entonces se vio que era un subgrupo de pacientes que tenía una alteración molecular, que eran los que más se beneficiaba, y entonces se restringió la aprobación para este grupo, es decir, el fármaco se volvió mucho más coste efectivo. Pero el problema es que solo se reguló la indicación, nadie se preocupó de cómo se hacía este test, en qué condiciones se hacía, si había algún control de calidad detrás, y eso realmente era un problema. En mi hospital no se hacía. Inicialmente mandábamos las muestras a otro centro, con lo que quiere decir que tardábamos mucho tiempo en tener el resultado, el paciente potencial esperándose para poder recibir este tratamiento. Y poco a poco, pues gracias a la industria farmacéutica, empezamos a hacer este test en mi centro, con lo cual esto aceleró poder tener más autonomía y más rápido los resultados. Con el tiempo vinieron otros biomarcadores, tuvimos que hablar con otra farma para que esta farma nos proporcionara ese biomarcador y pasamos a la técnica que decimos del single gene y vamos haciendo gen por gen, con lo que significa de recursos de material tumoral, que sabéis que es escaso, recursos de material económico y de personas. Entonces, hay trabajos que ya han demostrado que hacer unas técnicas de secuenciación masiva, como comentaba antes Javier, de la NGS es coste efectivo y es lo que hemos ido aplicando en muchos centros. Pero esto que os explico y que en mi caso pues es un éxito que hemos podido tener, pues a nivel de España hay mucha inequidad. Yo durante unos años estuve en la Junta de la SEOM y el presidente que había entonces, que es Álvaro Rodríguez Lescure, se preocupó mucho por el tema de los biomarcadores a nivel de España y llevan muchos años hablando, ¿no?, con el Ministerio de Sanidad para que se incluyan en la cartera de servicios, ni que sean los mínimos, porque muchos fármacos están aprobados por una alteración molecular, que esta alteración molecular nadie se ha preocupado de cómo se determina. Esto es como
a nivel europeo, que se hacen muchas reuniones de biomarcadores, uno puso un ejemplo. Se están promocionando mucho los coches eléctricos, es como si nadie se preocupa de poner enchufes para estos coches, pues sería el mismo símil con los biomarcadores. Entonces, en España se hizo una encuesta a nivel de todos los hospitales y lo que se vio es que hay una muy importante desajuste y inequidad, no solo entre comunidades autónomas, sino también a nivel de los hospitales. Los hospitales grandes tenían más acceso a biomarcadores, los hospitales pequeños, pues la mayoría no tenían o solo tenían single gene, y lo que tenían que hacer es externalizar estas muestras, con lo cual el tiempo de resultado de estos biomarcadores era muy elevado y en muchos casos pues se perdía la calidad, se perdía la muestra y también en muchos casos pues no había la determinación de todos los biomarcadores mínimamente necesarios para estos pacientes, con lo cual es una urgencia que esto pues todos los hospitales lo puedan disponer, tanto en Cataluña como en el resto de comunidades autónomas. Bueno, entonces un poco para terminar el ciclo, sí que empezaría explicando un poco la experiencia que hemos desarrollado aquí, ¿no? Desde la administración sanitaria, realmente yo creo que aquí hace, si no recuerdo mal, el 2015 ya fuimos receptivos a esta necesidad por varios motivos, ¿no? De los que han comentado tanto Javier como Marga. Un primer motivo es que realmente hay un problema de calidad en todas estas cosas. Quiero decir, estas cosas se tiene que saber cómo se hacen, se tiene que garantizar que se hacen bien, ¿no? Y esto se tiene que ser capaz de seguir, ¿no? Desde el punto de vista de la administración. Y en realidad de poco sirve pensar que vamos a desarrollar o vamos a aplicar un fármaco, como ha comentado Marga, si no somos capaces del test de diagnóstico o test de biomarcador que va acompañando a ese fármaco, pues se realiza dentro también del sistema sanitario público, ¿no? Por razones de la discusión interna y todo esto se alargó bastante más de lo que nosotros hubiéramos querido. Pero buena parte de la discusión interna dentro de la administración fue una discusión que también en España se ha tenido. ¿Esto se ha de pagar o no se ha de pagar? ¿No? Este es un problema que no es trivial, ¿no? Realmente cuando miras el coste del fármaco y miras el coste del biomarcador, probablemente a mí me parece que o sea, no hay proporción, ¿no? En el coste de una cosa y de la otra, por lo tanto, aparentemente plantear la financiación del biomarcador no debería ser un problema si se está dispuesto a pagar el fármaco, ¿no? Que es un poco en buena parte de los fármacos en la situación en España. Pero realmente, como la administración tiene sus cosas, ¿no? Para funcionar, que son capítulos presupuestarios diferentes, maneras de funcionar diferente, pues bueno, esto se alargó, ¿no? Al final llegamos a un consenso interno dentro del Servicio Catalán de la Salud de la disponibilidad a pagar de esto. Me parece que esto es muy importante porque realmente para nosotros fue lo que desbloqueó todo el proceso interno, porque el consenso con profesionales había, quiero decir, esto tampoco no había ninguna duda de que era relativamente fácil realizarlo, y de hecho la última reunión que yo personalmente participé antes de que nos encerraran a todos en la pandemia en marzo del 2020 fue precisamente con los jefes de servicio de anatomía patológica de los distintos hospitales de referencia de Cataluña, para comentarles la iniciativa y para que ellos también mostraran su acuerdo, ¿no? Entonces, la iniciativa es una instrucción del Servicio Catalán de la Salud en el cual se crea un comité de dirección en el cual hay representantes de las direcciones de los hospitales y del Servicio Catalán de la Salud, que decide crear un consejo asesor. Este consejo asesor está formado por 12 profesionales de eso que se llama de reconocida solvencia, que representan las diversas especialidades médicas implicadas y los diversos hospitales. La instrucción crea y define una serie de centros de referencia para 4 grandes ámbitos, ¿no? Un ámbito que es de tumores sólidos, otro de tumores hematológicos, otro de tumores pediátricos y otro de tumores de línea germinal.
Para cada uno de estos centros de referencia tienen un territorio en el cual todos los hospitales de ese territorio pueden derivar su panel, pueden derivar su muestra para que se realice el panel y participar en la discusión del Comité de Tumores Moleculares que está en el centro de referencia, ¿no? Esto realmente se empezó a funcionar en junio del 2021. Y realmente el año pasado ya hemos realizado 10.000 paneles, ¿no? De los cuales 4.000 son de tumores sólidos, 3.000 de hematológicos, 200 de pediátricos y el resto de tumores germinales, ¿no? Los centros de referencia yo creo que se escogieron en función de que tenían la tecnología y que tenían un cierto grado de expertise, que era diferente entre centros. Había centros que hacían más hematología, otros que hacían más tumores sólidos, en fin. Yo creo que no todos los centros estaban en la misma situación en el momento de inicio, pero sí que todos los centros fueron capaces de ponerse al día en los 3-4 meses que se dio de margen para que se pusieran de acuerdo. Obviamente, seleccionar centros de referencia, y eso tiene unas tarifas, ¿no? Y se paga por esas tarifas y se paga por la realización del panel, por lo tanto, se paga en el centro que realiza el panel. Ese también, bueno, es un tema que no creo que sea de aquí, pero bueno, en su momento fue un tema muy discutido dentro de la administración, ¿no? El punto crucial de todo esto, el listado de biomarcadores está publicado, es decir, está disponible en la página del Servicio Catalán de la Salud, ya se ha actualizado. Al año, en principio cada año se actualiza, ¿no? Y ahora estamos volviendo a preguntar a los expertos si realmente vale la pena actualizar alguno o no, ¿no? Cuando se aprueba un fármaco que lleva biomarcador se actualiza de forma automática. Pero también hay otros marcadores que están incluidos ahí que pueden ser de pronóstico, de predicción de la respuesta, otros marcadores, ¿no? Bueno, Marga y Javier seguro que saben mejor que yo cuántos marcadores hay, porque es una típica pregunta que me hacen y yo nunca sé decir, siempre digo más de 100, pero en fin, tampoco no es mi trabajo. Y realmente también en paralelo a eso, este año sacaremos el concurso para un equipo de informático, ¿no? Para tener un repositorio de todos los datos de todos los paneles que se realizan en Cataluña en un repositorio del sistema sanitario catalán, ¿no? El Servicio Catalán de la Salud, que permita también posibles utilizaciones futuras de investigación, porque somos conscientes que la masa de datos, yo he llegado tarde esta mañana, pero me parecía que el doctor Domènec Puig era una de las cosas que comentaba, ¿no? La masa de datos que se puede acumular, nosotros estimamos unos 15.000 paneles al año como, si no cambian mucho las indicaciones en Cataluña, ¿no? Pues realmente la masa de datos que se generará y se puede acumular, pues puede ser notable. Y esto es un poco, digamos, la evolución en Cataluña, ¿no? A nivel del Ministerio, realmente todas las actividades que se han descrito, tanto de la SEONC o de la Sociedad de Anatomía Patológica, como de alguna otra sociedad, lo que sí que han llevado a un trabajo que ahora se está realizando con representantes de sociedades científicas y de comunidades autónomas para definir el catálogo de biomarcadores que se deben estar disponibles dentro del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Una vez se apruebe este catálogo, que supongo que se aprobará en los próximos meses, ¿no? Hay algunos problemas con este catálogo que no tienen nada que ver con los biomarcadores ni con el cáncer, ¿no? Sino que tienen que ver con todo este mundo de la genética clínica, que es un mundo que yo, por suerte, desconozco, pero que tiene una complejidad en fin, que la primera complejidad, que es una complejidad propia de nuestro país, es que no hay especialidad, ¿no? De genética clínica, lo cual es una cosa que para todos nos parece incomprensible, ¿no? Pero, en fin, estas cosas incomprensibles pues a veces pasan, ¿no? Y entonces, bueno, esto está generando algunas distorsiones en todo este proceso, pero espero que en los próximos meses se apruebe un catálogo, con lo cual, de alguna manera, las comunidades autónomas y los servicios de comunidades autónomas tendrían la obligación
de poner a disposición de los clínicos ese catálogo, ¿no? Ese catálogo se está haciendo en base al catálogo catalán, es decir, que tampoco tiene demasiado misterio. El catálogo catalán se hizo en base a otros catálogos, quiero decir que esto mucho misterio aquí no hay, ¿no? Quiero decir, ponernos de acuerdo ha sido muy fácil, ¿no? Realmente el trabajo que se hizo en el 2021 se hizo en 3 meses y tuvimos el catálogo, ¿no? Y asumimos una cosa que en la administración a veces cuesta un poco de asumir, pero yo creo que es importante también decirlo, que cuando empezamos sabíamos que no lo teníamos todo bien, ¿no? Por ejemplo, no teníamos un consentimiento informado consensuado, que ahora lo tenemos, no teníamos un consentimiento, una hoja de petición consensuada, que ahora la tenemos, ¿no? Etcétera, ¿no? Empezamos sin estas cosas, ¿no? ¿Y por qué empezamos con estas cosas? Porque en aquel momento yo creo que todos los expertos coincidían que era mejor empezar que no gastar 3 meses en saber exactamente cuál era la hoja de petición, porque todo el mundo tenía su hoja de petición, ¿no? Lo que ha sido un trabajo de ponernos de acuerdo. Todo el mundo tenía su consentimiento informado, pero ha sido un trabajo de ponernos de acuerdo y también del Comité de Bioética de Cataluña, pues aprobar ese consentimiento informado, en fin. Pero nos parecía que era mejor empezar que no esperar a ser perfectos, ¿no? Y bueno, esa fue un poco nuestra historia. Perfecto. Ahora que tenemos un poco la visión general y hablamos mucho, o sea, de acceso a biomarcadores y, o sea, al empezar creemos que la salud tiene que tener un acceso universal. Y creo que ya oímos bastante que, o sea, no lo es. Entonces, en la realidad, de pronto, paciente que está aquí en Barcelona no va a tener la misma oportunidad que un paciente en Madrid o un paciente en Málaga o mismo en centros menores como Pontevedra o Ciudad Real. ¿Qué factores históricos, o sea, asociados a los biomarcadores se pasaron en España que dejó España un poco más lejos de otros países europeos? No hablamos de Perú, pero mismo en Italia, o sea, el acceso regional, que es un país que tiene muchas similitudes con España, es más esprayado. O sea, hay más acceso a eso. ¿Y qué se pasa en España? ¿Y qué mecanismos se han creado? O sea, ¿qué iniciativas tenemos al día de hoy que se intenta cambiar un poco eso a nivel nacional? Bueno, a ver, la respuesta formal es fácil, ¿no? Quiero decir, hay una decisión del Ministerio de iniciar la elaboración del catálogo de biomarcadores, ¿no? Que se supone que este año se debe resolver, ¿no? Entonces, todo el mundo en España, en teoría, debería tener su acceso igual, ¿no? Otra cosa es que realmente, bueno, de la teoría a la práctica, pues hay un trecho, ¿no? Entonces, llevarlo a cabo, pues no va a ser trivial, ¿no? Y realmente hay también desigualdades de alguna manera en la formación, en la experiencia, en el conocimiento. Yo qué sé, cuando nosotros empezamos con esta historia, una de las cosas que se miraba era esto que comentaba antes Marga o Javier, ¿no? De las referencias, los centros de referencia desde el punto de vista de la industria farmacéutica. Bueno, esos centros son unos, ¿no? Pero no son otros, ¿no? Entonces, también hay en este sentido desigualdades de acceso, ¿no? A mí sí que me gustaría comentar una cosa que antes también se ha dicho y que me parece que es muy importante, ¿no? Realmente nosotros todos los biomarcadores que hemos puesto ahí realmente son biomarcadores con los que se puede hacer algo en términos de un fármaco aprobado, un tratamiento, una respuesta terapéutica. O sea, realmente para nosotros los biomarcadores, el criterio que deberían cumplir es que fueran esto que dicen los oncólogos, que yo cada vez que lo digo me encuentro raro, ¿no? Que es que sea accionable, ¿no? Realmente el punto es ese. El punto es ese, ¿no? Nosotros lo que sí que hemos aceptado, y lo hemos discutido mucho con la Agencia Catalana de Evaluación de Tecnologías, es que el grado de evidencia para esto no puede ser el grado de evidencia para decidir si un fármaco se aprueba o no se aprueba, ¿no? Pero que es un tema que no es trivial, ¿no? Porque llevamos 30 años con un discurso de medicina basada en la evidencia que nos lleva a una gradación de la evidencia, con lo cual
la gran mayoría de marcadores terminarían con una frase, si fueran evaluados por una agencia de calidad de evaluación de tecnologías, que la podemos decir ya, ¿no? Terminarían diciendo que hace falta más investigación, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, a mí me parece que esto también es importante, pero que esté basado en el consenso no quiere decir que no tengan que ser biomarcadores que no sean biomarcadores de investigación, ¿no? Sino que son esa pared es muy fina, ¿no? Y debemos asumir que es muy fina y que es muy lábil y que además puede cambiar de año en año, ¿no? Lo cual para la administración sanitaria no es fácil, ¿no? Porque para la administración sanitaria, digamos, publicar para nosotros, digamos, pues lo hacemos un poco familiar, ¿no? Al fin y al cabo, lo único que hacemos es publicar una cosa en la página web del CatSalut. O sea que tampoco no de esto, pero si esto eventualmente tuviera que ser una decisión del interterritorial, pues bueno, tiene más un proceso administrativo un poquito más complejo. Yo creo que también como los biomarcadores aquí en España no son companion test, ¿no? O sea, en Estados Unidos sí que cada fármaco va con su biomarcador. Esto las fichas técnicas lo dejan muy abierto, entonces yo creo que entre que no hay una obligatoriedad de un companion test y que es un tema que en el caso, por ejemplo, de cáncer de pulmón nos hemos preocupado mucho nosotros desde el principio, igual ha habido también como un descuido por parte nuestra y la administración pues como que no ha pensado que había una necesidad. Entonces eso yo creo que se puede haber ido perpetuando, ¿no? También es mi opinión desde el punto de vista de lo que sería el cáncer de pulmón, ¿eh? No sé, Javier, tú como biólogo, ¿qué opinas? Yo, vamos, estoy de acuerdo con vosotros y de hecho eh, el por qué con Italia, que somos primos hermanos en acceso a biomarcadores y en el histórico del 2008, participábamos juntos en los controles de calidad, éramos no primos, éramos calcaos, hacíamos lo mismo y financiaban los mismos, ¿vale? Con los mismos circuitos. Pasa que luego, bueno, nosotros es verdad que nos hemos retrasado un poco. eh, los europeos nos han relajado un poco esas fichas técnicas, ¿no? Del fármaco para que pudieran abrirse los paraguas a nuevas tecnologías y no el companion diagnostic. Y luego ha habido este impulso de la tecnología y la tecnología, cómo ha llegado esta secuenciación masiva que hemos dado algunas pinceladas, que ha venido para quedarse, eso todo el mundo lo tenemos claro, es aquel que puede hacer multitumor y multimarcador, cosa que es disruptivo frente a lo que había antes, que era una molécula, un gen, una alteración, un test. Otra molécula, otro test, otra molécula, otro test. Entonces, cuando ha llegado esta tecnología, hay que poner un marco de lectura y poner una serie de límites. Yo una de las cosas que comentaba el doctor Borràs y que quería puntualizar y demás, y creo que es de aplaudir además, que esta instrucción que regula este marco en el cual estamos todos y en el cual todos nos sentimos más cómodos porque tenemos las reglas de juego, ¿no? Y entonces jugamos el partido todos juntos. Es un proyecto además es ambicioso. Es ambicioso porque podría haber sido cortoplacista. Es decir, cortoplacista es voy a mirar como ha dicho él, los 7 marcadores o los 8 marcadores que son impepinablemente necesarios para estos fármacos, que son los de hoy. Pero si tú lo que estás haciendo es generar una infraestructura para dotar de infraestructura de tecnología a los centros para que los pacientes, en este caso en Cataluña, pero donde sea, se puedan beneficiar de estos test, no seamos tan cortoplacistas, no lo pensemos de aquí para final de año. Entonces, llegar a ese consenso, se ha llegado a un consenso en el cual la tecnología que a día de hoy, dentro de la secuenciación masiva, vemos paneles, eso quiere decir que pues, secuenciación masiva también es como un eslogan, ¿no? Puedes hacer en secuenciación masiva el genoma completo. ¿Hacemos genomas? No, no hacemos genomas. Para investigar, sí. Pero no para la práctica clínica. Ni exomas, ni todos los omas que se os venga a la cabeza, no se hacen en una práctica clínica diaria. Ya se hará en el futuro, pues igual sí o igual no, depende. Se han dicho paneles y entonces hay elementos accionables, ¿no? Es decir, que tienen un comportamiento y tienen una indicación con un fármaco en concreto, pero también hay algunos diagnósticos. Eso abre la puerta a hacer lo que veíamos antes, un diagnóstico molecular certero, que seguramente sea uno de los mejores biomarcadores que tengamos.
Y os pongo un ejemplo que probablemente en los tumores de Ewing, ¿no? Ahora hoy sale una noticia porque la fundación, ¿no? El hijo de Ana Obregón tenía un tumor de Ewing, y estas cosas a veces la difusión viene, el BRCA1 por Angelina Jolie, el BRAF por el Pau Donés, en fin, son mediáticos y se conoce la biología molecular. Pues los tumores de Ewing son sarcomas, de tumores infantiles, y donde hay un gen que se reordena, se llama EWS. Pues hasta ahora, y hasta hace prácticamente 3 años, ¿con quién se reordenaba EWS? Poco menos que nos importaba un pimiento. Básicamente, tenías un marcador diagnóstico y ya está. Bueno, pues a base de gente que insiste y dice, bueno, pero vamos a ver con quién y cómo, y etcétera, ahora mismo ya no es solo lo importante detectar ese reordenamiento, sino también es importante con quién se casa. Si es con FLI1, si es con ERG, si es con ARC, cuál es el partner. Establece un pronóstico y probablemente en poco tiempo establecerá una diana terapéutica específica para ese subtipo en concreto. Luego, si hacemos este ejercicio a día de hoy y somos cortoplacistas en voy a mirar y voy a financiar un PCR en concreto del gen A, probablemente esto no tendría mucho sentido y sería reuniones para incorporar nuevas tecnologías, etcétera. Con lo cual, ya que te pones a implementar, hazlo al menos con un poco de perspectiva. Ese es al menos mi punto de vista, que no se subraya en las notas de esta instrucción, pero bueno, es la traducción de lo que dice la letra. Javier, muy interesante. Pero como doctor Borras ha dicho que, o sea, hay una línea muy fina entre lo necesario y lo que sería bien hacer, ¿no? Eh, y sabemos que, o sea, mucho de la industria o otros países que están aportando, o sea, el tag de novedoso, están apostando mucho en secuenciación masiva, nuevos biomarcadores, para así crear un pool de información para que se pueda traer nuevos ensayos clínicos, para que se pueda traer otras cosas. Pero una de las cosas que vemos en Europa y también en España es que el sistema sanitario es muy rígido para creación de estudios clínicos más novedosos. ¿Sí? ¿Cómo vosotros creéis que, o sea, en ese sistema de biomarcadores en lo cual ya se empieza a hacer más testeos, cómo se podría impulsionar al otro lado para que se pueda crear la posibilidad de un acceso a este tipo de novedades, que se pueda utilizar o reutilizar fármacos? O sea, ¿cómo eso podría impulsionar este tipo de información? Porque en la realidad sería la búsqueda de alternativas a los pacientes, ¿no? No sé, Margarita. Bueno, em, eh, es fundamental no quedarte solo con los biomarcadores para los cuales tenemos fármacos aprobados, porque desgraciadamente es un grupo pequeño de pacientes que van a tener estas alteraciones. Existen otras para las cuales hay tratamientos en desarrollo o tratamientos que todavía no están aprobados, pero que en un futuro lo estarán, y quizás hay algún ensayo clínico en otro centro, y son otras opciones que desgraciadamente tenemos que recurrir para poder dar acceso a estos fármacos a nuestros pacientes, con lo cual actualmente los paneles que utilizamos son paneles de secuenciación masiva que no solo incluyen los genes para los cuales tenemos tratamientos aprobados, también hay otros, y eso nos permite que en el caso de encontrar alguna de estas alteraciones, intentar, o si tú tienes un ensayo, o derivar al paciente a otro centro. Eso también te hace a ti más atractivo a la hora de que te ofrezcan ensayos clínicos, porque si tú también estás testando para otro tipo de alteraciones genéticas, quiere decir que te pueden ofrecer pues un ensayo, me lo invento, para un inhibidor de MET que todavía no tiene ninguna aprobación. Y esto pues también repercute de forma muy positiva en los servicios de oncología y en los hospitales, porque te permite tratar mejor a tus pacientes con otros tipos de tratamientos que si no, no podrías ofrecer. Entonces, yo creo que es como un win-win poder seguir mirando más allá de los biomarcadores aprobados.
¿Y cómo aprovechar de eso en los centros que son un poco menores? Porque creo que hay una formación muy bien y con los tumor boards y hay una estructura en los grandes centros. Pero, o sea, como hablamos un poco de inequidad que existe en España en acceso, esa también crea una barrera hasta mismo de conocimiento. O sea, oímos siempre al hablar con laboratorios de patología menores que querían conocer un poco más de NGS. ¿Qué hacer con casos más específicos? Que son casos que de pronto por el volumen de pacientes en grandes centros son un poco más habituales, pero la gente no los va a ver en los pequeños centros. ¿Qué podría crearse en España? ¿Qué tipo de estructuras podría tener para que sea más sencillo el acceso a la información? Porque no es solamente la educación, pero el acceso a la información un poco más accionable a ellos. Realmente el tema este de todos los desarrollos de la innovación tecnológica y médica y de investigación en oncología, claramente se está focalizando más en centros de un cierto volumen o centros de referencia, ¿no? Pensar que este tipo de innovación se puede hacer en centros pequeños, pues, en fin, no dudo que a nivel puntual pueda pasar, pero en general, incluso la Unión Europea en su plan de cáncer lo que establece es un criterio que dice que, bueno, que los centros, el 90% de los pacientes de cáncer tienen que ser tratados en el 2030 en lo que ellos dicen Comprehensive Cancer Centers, ¿no? Es decir, que realmente yo creo que el discurso de la especialización y de los centros de referencia que se tiene que combinar obviamente con redes asistenciales para que los pacientes tengan acceso a lo que necesiten del centro de referencia, pero puedan seguir su tratamiento o su seguimiento en centros más cercanos a su domicilio, ¿no? ¿Cómo organizar eso? Bueno, la palabra formal sería decir redes asistenciales, ¿no? Esas redes asistenciales, desde nuestro punto de vista, tienen que ser formales, es decir, tienen que estar basadas en acuerdos entre centros y no solo entre acuerdos entre profesionales, ¿no? Eso me parece que es la manera de avanzar en esto, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que se está definiendo, ¿no?, la importancia de la especialización y del grado de conocimiento. Cuando usted dice la información, yo creo que la información realmente circula, ¿no? Otra cosa es que el profesional tenga tiempo o bien que la necesite, que la tenga disponible cuando la necesita, ¿no? Porque, bueno, todos leemos para aprender, ¿no? Pero muchas veces lo importante es tener información cuando la necesitas, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que tendremos en fin, que avanzar en esto, ¿no? Pero me parece que yo creo que no debemos ocultar de que todos estos avances van para crear centros de referencia que realmente concentren de alguna manera la mayor parte de conocimiento y en torno a ellos se creen redes asistenciales que interaccionen, ¿no? Pero que habrá centros de referencia. Quiero decir que en este negocio todos no somos iguales y esto es así. Quiero decir que no lo podemos vestir de una manera, lo podemos vestir de otra, pero yo creo que tiene que haber un cierto reconocimiento de que la especialización cuenta, que la experiencia cuenta, que el conocimiento cuenta y que el conocimiento se adquiere utilizándolo, no digamos leyendo el New England cada semana solo, ¿no? Sino... Sí. Yo, vamos, suscribo las palabras. Creo que en estas tecnologías que se están implementando y demás hay un factor de, más allá del conocimiento y demás, que sí, yo creo que la experiencia y el conocimiento es un grado y además se debe concentrar ahí porque ahí vendrá también la innovación. También hay una serie de tecnologías que, como han dado Marga antes, si antes lo mandabas fuera y tardabas mucho tiempo, ese tiempo de respuesta es muy importante. En algunos casos es vital, porque se está tomando una decisión en base a este biomarcador. Y si llega tarde, pues le darán un tratamiento, el que sea, que probablemente no sea el óptimo. Y después hay una cuestión económica, es decir, sabemos que los que hacemos determinaciones, tenemos una serie de determinaciones con un precio, si realmente optimizamos esos recursos, pero si no, ese precio podría multiplicarse exponencialmente, no es el doble ni el triple, no, puede ser 10 o 20 veces más caro, con lo cual ese coste también habría que tener un manejo. Entonces, esa combinación también es importante. El cómo hacerlo para que sea
integrador, el conocimiento de la transferencia de información. Yo os pongo un ejemplo. El ejemplo es pragmático. Vamos, a nosotros los viernes a las 8, mañana en concreto a las 8 de la mañana, es el pragmatismo. Es decir, lo que hay que hacer es implicar a los profesionales que están haciendo esto. No externalizarlo en el sentido de voy a enviar, imaginemos aquí la doctora Mayer manda una muestra a un laboratorio y el laboratorio le llega esa información a ella, lo mete en la información y se lo queda a ella, no lo transmite, eso se llama pérdida de información, ¿no? Lo entendemos todos. Si viene desde la base, desde su laboratorio y hay un comité multidisciplinar, probablemente esa información se comparta, todos se enriquezcan y cada uno aporte lo que sepa. Nosotros lo que hacemos es a los que no son los del hospital, sino son aquellos que nos envían, ellos participan en ese comité, discuten sus casos. Nosotros somos una externalización del laboratorio, solo del laboratorio, y damos nuestro conocimiento en base a si hay ensayos clínicos, hay aprobaciones, hay evidencia científica, la aportamos. Está tan enriquecido que los casos, cuando hay algunos biólogos moleculares también metidos de otros centros, son ellos los que presentan. Nosotros les mandamos el dato crudo. Se lo analizan y se lo presentan ellos. Eso se llama integrar. No es que estoy externalizando y no me entero de nada y me cuentan una cosa. No, no. Participo, comento, lo expongo, saco el caso, vemos qué pasa y eso es lo que hacemos todas las semanas, no es una cuestión. Eso es hacer partícipes, simplemente hemos externalizado lo que es el secuenciador, que en vez de estar en la planta baja de mi hospital, porque no es rentable tenerlo y no podemos todos tenerlo, lo estoy mandando al hospital de enfrente con una valija, pero la información viene exactamente igual y se interpreta de manera conjunta. Eso es la transmisión de información. Nosotros también tenemos, bueno, el comité de molecular que se llama, lo tenemos dividido por patologías y nosotros, por ejemplo, el comité de cáncer de pulmón lo hacemos conjuntamente con el Hospital del Mar, porque así pues presentamos casos, si ellos tienen alguna alteración para la que nosotros tenemos algún ensayo, nos remiten a los pacientes, si tenemos alguna duda, pues y alguno de los dos centros tiene una técnica adicional, pues la compartimos y esta es la manera que tenemos nosotros de compartir información, sobre todo con lo que sería nuestra zona. Sí que también a veces se ha conectado a algún otro hospital más pequeño, pero yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Borràs que aquí tenemos que trabajar en redes, ¿no? Actualmente estamos trabajando en redes pues un poco por proximidad o por afinidad con nuestros compañeros, pero sí que es la mejor manera de que todos los pacientes puedan acceder a todas las terapéuticas e innovaciones. Porque si no, un hospital pequeño que esté aislado, pues es lo que tú dices, no va a poder acceder al mismo tratamiento que un paciente que esté tratado en un hospital de tercer nivel y debería poder. Sí. Hola, muy buenos días. Felicitar a los ponentes anteriores y los actuales. Me gustaría aportar un poco la experiencia personal de tratar de introducir la medicina de precisión en el sector privado. Hemos visto público, pero en el sector privado. Primero, bueno, yo he estado toda parte de mi vida en el sector público, docencia e investigación, y ahora pues estoy jubilado y me dedico a esto, al sector privado. Primero, primer concepto que a veces cuando das una charla te dicen, te felicito, es la medicina del futuro. Pues no es la medicina del futuro, es la medicina que tenemos hoy. Es la medicina que tenemos hoy y muchas ya figuran las guías terapéuticas oficiales. Y lo que dicen las guías hay que cumplirlo. Por ejemplo, el campo que ha salido más, se ha comentado más sobre el cáncer, es obvio que los marcadores tienen que utilizarse, porque cuando nos dicen un fármaco que actúa contra un tumor que expresa el BEF o el CARRAS o lo que sea, tienes que saber si el tumor de tu paciente lo expresa, porque si no, no le podrás dar este fármaco. Por tanto, esto y figura ya en las guías terapéuticas, este fármaco va para tal marca, los tumores que expresen tal marcador. Por tanto, esto ya no es el futuro, es que lo dice la guía terapéutica, hemos de cumplirlo. Y en el sector privado al menos algunos se cumplen, pero así. Bueno, el cáncer de pulmón, este año recuerdo, me parece que Estados Unidos, el FDA ha registrado 3 nuevos fármacos
para los no microcíticos, pero los microcíticos pobres están abandonados de la mano de Dios, ¿no? Y por tanto, hoy lo que se hace es fármacos dirigidos. Todos los UMAPs, los que acaban en UMAP, AB antibody, quiere decir que es un anticuerpo contra un marcador que marca el desarrollo de la célula tumoral y lo bloquea. Y los INIPs, pues inhiben una reacción enzimática que corta la cadena del tumor. Por ejemplo, este año se han registrado nuevos, si mal no recuerdo, en FDA 3 UMAPs y 5 INIPs, o sea que es importante, ¿no? Pero luego está otro aspecto también, que están las guías terapéuticas, que es la farmacogenómica. ¿Cómo vamos a nosotros, que este es el campo que me dedico yo, que es cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros al fármaco? El fármaco, forma esperada, la del ensayo clínico, la curva de tal, tanta dosis y tal. Pero, por nuestra genética, podemos que este fármaco nos produzca toxicidad o fallo terapéutico. Y esto es la farmacogenética. Y no es una entelequia. Actualmente, desde el año 17, está obligado que todas las todas las guías terapéuticas oficiales figure la farmacogenética. Y en términos así de coloquio de bar diría, este fármaco mata al tumor, pero hemos de asegurarnos que no mate al paciente. O sea, perdonen un poco la vulgaridad, ¿no? Por lo tanto, hoy la farmacogenética está incluida en las guías terapéuticas FDA, EMA y ya la EMS ya lo está introduciendo. Por tanto, lo que figura en el marcador tumoral que figura en la guía terapéutica, en buena práctica clínica hay que cumplirlo. Porque, y no se cumple. No saben, te dicen, no, esto es el futuro, ¿no? Y claro, y después te tienes que salir con un latinajo que te dicen, ignorancia iuris non excusat. Y bueno, ya así estamos. Es decir, mi experiencia, ya llevo unos 5 años predicando, porque antes daba conferencias, ahora predico, ¿no? En este sentido, ¿no? Pues predicando la farmacogenética concretamente y algunos marcadores de riesgo de enfermedades, etcétera, pues parece que hables del sexo de los ángeles. Es decir, y te dicen, bueno, pues esto es muy nuevo. Yo, por ejemplo, en un colegio profesional que me pedía que me dejaran hacer, me pusieron una conferencia en un curso que hacía, me dijeron, esto está por ver. Claro, cuando hablas de marcadores te dicen esto está por ver, esto es el futuro, dan unas palmaditas. Señores, muchos marcadores los tenemos aquí en las guías terapéuticas y tenemos por buena práctica clínica que cumplirlo. Y en Estados Unidos, ¿por qué se cumple más? Por los bufetes de abogados. Y termino, no quiero extenderme más, perdón, y pido perdón. Les pongo un ejemplo. El tamoxifeno es un fármaco, como saben perfectamente, el más empleado para los cánceres de mama receptor positivo. Pero el tamoxifeno es un profármaco. Tal como los ingerimos, no tiene efecto. Es una enzima de nuestro hígado, el CYP2D6, que lo transforma en endoxifeno, que es el fármaco activo. Entonces, en la guía terapéutica de FDA te dice, los metabolizadores pobres, los que tienen los 2 alelos mutados y no tienen actividad. Yo, por ejemplo, tengo los 2 alelos mutados y no tengo actividad del CYP2D6. Pues esta gente de endoxifeno tienen 5 nanogramos, mililitros. Los que tienen un mutado no, tienen 18. Los normales tienen 30 y pico. Y te dicen, por tanto, los intermedios de los no se les puede dar tamoxifeno porque los niveles de endoxifeno no serán terapéuticos. Y tienes a 10 años vista el 50% de recaídas. Bien, pues esto está en el folleto y aquí pues se receta tamoxifeno sin pedirlos y ni saber si toma un fármaco que inhibe el CYP2D6 y va a hacer que no se sintetice de endoxifeno. Bueno, pues estos nos estamos encontrando. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Pues hace años ya, mirando a Google y con eso termino, tamoxifen, sale no sé qué, lawyers, abogados, y yo, ¿qué es esto? Y sí, veo tamoxifen y me lo leo.
Y era un bufete de abogados que decía, anunciaba, if you have a breast cancer and the physician prescribe you a drug called tamoxifen, when request the genetic test, tal, call us. Bueno, solamente gracias por dejarme intervenir, pero es que, repito, no es el futuro. En marcadores tumorales, en farmacogenética, en muchas cosas, está en la guía terapéutica. Por tanto, hay que cumplirlo. Y en la privada, pues parece que les hables, ya digo, de cosas celestiales, ¿no? Y con todo mi respeto para la medicina privada, que funciona muy bien y que es muy seria, pero en estos temas, pues, y claro, y viene el problema de cómo es medicina preventiva, las compañías aseguradoras privadas no lo cubren. Todos los marcadores y todo esto. Bueno, perdonen, pero quería aportar lo que te encuentras cuando eres de infantería, ¿no? Bueno, yo quisiera felicitar con todo el entusiasmo esta mesa, porque realmente no os creáis que hay muchas mesas que de esta forma tan pluridisciplinar aborden nuestra realidad actual. Creo que el haber aunado a quien nos puede hablar sobre el desarrollo y la traslación interfacultativa de la medicina de precisión, quien luego nos puede hablar de del desarrollo final y la traslación al paciente, es decir, de la aplicación clínica. Y luego, sobre todo, lo que es quizá aquí más novedoso, que exista algún representante institucional con la visión abierta necesaria para poder decirnos cuáles son los retos que tenemos en la institucionalización de la medicina de precisión. Esto es un lujo, de verdad. Y creo que el discurso que nos ha dado el doctor Josep Borràs, creo que es bastante singular en nuestro país e internacionalmente. Y es un gran reto, porque sin esto, al final el ciudadano no se va a terminar de beneficiar. Y solo quería hacer dos puntualizaciones. Una a la doctora Margarita Magem, porque en los Estados Unidos la razón por la que se practica más esa terapia dirigida con el acompañamiento terapéutico, pues tiene también su conflicto de interés. Claro, la FDA, pues claro, aprueba las terapias dirigidas con test de acompañamiento terapéutico de mínimos. Por ejemplo, en las inmunoterapias del cáncer, con estos anticuerpos que nos bloquean a los bloqueantes de la respuesta inmune, que son los immune checkpoints, las moléculas inmunorreguladoras. Claro, lo único que hay que probar inmunistoquímicamente es que el tumor que te ha tocado tener, pues sobreexprese uno de los 32 o 33 immune checkpoints. Pero claro, es que tu inmunosupresión tumoral es una red de factores. Claro, por eso no responden todos. Pero claro, cada tratamiento le cuesta a las arcas públicas de este país, que los dan por la vía pública, 100 y pico mil euros. Y los que responden, ya sabes los que son. Entonces, claro, ahí hay todo un montón de mejoras que van asociadas a lo que el doctor Javier Hernández decía. Construyamos y reconstruyamos bien la clasificación del riesgo de enfermar, de la respuesta a la enfermedad. No creemos solamente esa práctica un poco entre el fármaco y lo que nos dicen las guías, seamos más abiertos, institucionalicémoslo, porque Obama ya habló de lo mismo que el doctor Josep Borràs hace 8 años. Él ya dijo que iba a meter 300 millones de dólares solamente para en 1 millón de ciudadanos americanos conocer muy bien cómo se aplican los tratamientos individuales, porque él no se fía de la FDA tampoco. Y claro, aquí en Cataluña ya veo que sí que existe ya un discurso de planteamiento y de aplicación, que no es fácil. Pero claro, esta simbiosis entre tres es imprescindible.
Y esto es la gran enseñanza pues de haber organizado esto, porque esto mismo hay que enseñarlo a los chicos de cuarto y de quinto de medicina, que sepan cuál es la medicina que van a practicar. No se hace, claro. Entonces, el reclamo que tiene que haber desde aquí, social, a las universidades, para que pongan las pilas, pues es enorme. A los colegios profesionales, obviamente, a los colegios de médicos que llevan la formación médica continuada en nuestro país, fundamental. En fin, ya veis lo que hay que hacer, ¿eh? Gracias. Una pregunta muy concreta a la doctora Mayén. En su experiencia clínica, porque llevamos toda la mañana hablando de biomarcadores y su utilidad en la práctica clínica, mi pregunta es, ¿qué percibe del paciente? ¿Cómo es el paciente? ¿El paciente está informado? ¿El paciente ahora mismo tiene acceso a toda esta información? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo prevé que va a cambiar? Un poquito cuál es su percepción, cuál es su sensación ahora mismo del paciente y su familia a la hora de abordar todo esto que estamos hablando toda esta mañana. Bueno, yo te hablo de mi experiencia, ¿eh? Hace muchos años, cuando se explicaba, ¿no?, que solo existía GFR, pues parecía que le estuvieras explicando una película de ciencia ficción, ¿no? Cogeremos el tumor, extraeremos el ADN, miraremos una alteración, firme aquí, que esto lo mandaremos a otro centro, tal. Ahora tú le explicas a un paciente, mira, usted tiene un cáncer de pulmón, primero podemos decir si es de célula grande, si es de célula pequeña, y si es de célula grande y es un subtipo no escamoso, tenemos que hacer todo un estudio de biomarcadores para seguir estudiando este tumor y ponerle lo que le decimos nombre y apellidos. O sea, es algo que vaya integrado dentro del diagnóstico del cáncer y los pacientes lo entienden a su manera, ¿no? O sea, entienden que no nos podemos quedar solo con la visión de que hay unas células malignas, sino que se tiene que profundizar para poder dar el mejor tratamiento dirigido si existe y si no, pues descartarlo también. Pero sí que es algo que la mayoría de los pacientes ya va comprendiendo. A veces incluso tenemos que someter a los pacientes a una segunda biopsia, ¿no? Y les explicamos esto, que no hemos tenido suficiente material para estudiarlo correctamente y que tenemos que someterlos a una segunda biopsia, con lo cual también alarga el tiempo de diagnóstico, pero ellos entienden que este tiempo es en su favor para poderles dar la mejor terapéutica en función de lo que salga. Hola, muy buenos días. Primero que todo, felicitarles por su gran experiencia y aportar conocimiento. Estamos en un momento que la medicina hay que tener una visión holística, integradora, muy basada sobre la precisión y poner el valor en el paciente. Había un momento quizás que había como muy distanciamiento, ¿no? Es como si esperabas que el fármaco fuera a esperar a la enfermedad. La cultura. Antes usted, doctora Margarita, ha comentado lo de win to win, pero el loser y el perdedor, ¿quién es? ¿Quién ha sido? O sea, es todo quizás un momento de reflexionar, ¿no? En nuestro estado actual, nuestro estado real, hacia dónde queremos ir, cómo lo queremos dar a conocer. Por eso es tan importante poder entre todos compartir experiencias y conocimiento. Muchas gracias. Yo, en mi opinión, si no testamos los biomarcadores, el que pierde es el paciente, porque está perdiendo la oportunidad de recibir una terapia dirigida que le puede mejorar su supervivencia con mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que es una obligación nuestra poder testar estos biomarcadores para nuestros pacientes. Pues yo creo, insisto además también, yo me dedico al laboratorio, estoy en anatomía, dentro de anatomía, analizando las biopsias, la genética molecular y etcétera, es muy lejos de los pacientes. Pero sí que algo que hacen los hospitales y las gerencias es poner en el centro está el paciente.
Y de hecho hemos participado recientemente múltiples disciplinas de todos los sitios, donde hemos puesto al paciente en el centro, incluso desde la consulta de primaria, dónde se situaba, dónde se sentaba, cuánto tiempo esperaba, cuántos interlocutores tenía, qué información le daba. En una trazabilidad, un ejemplo de cáncer de pulmón, en detección precoz del cáncer de pulmón, un ejercicio que aquí está en menos de 30 días desde la sospecha hasta el diagnóstico, la intervención, y múltiples profesionales, ya te digo, algunos no vemos al paciente nunca y estamos ahí implicados viendo cada uno los timing, cómo va y sobre todo qué le damos al paciente, qué tipo de información. No es vaya a la línea roja y ya está, no, le van a hacer a usted esta prueba, esa información, etcétera. Con lo cual yo creo que el centro y el motivo de aquí es que hay pacientes, si no, no tendría sentido. Javier y Margarita, ¿vosotros creéis que, o sea, en los últimos años, por acceso de información, por cuenta también un poco del doctor Google, la gente, o sea, los pacientes están un poco más informados, pero ¿cómo lo ven eso? ¿Cuáles son los puntos positivos y negativos de eso? Y cómo utilizar un poco la información para intentar que los pacientes caminen más o menos al lado de los oncólogos y patólogos. Mira, yo por mi experiencia, en el día a día realmente los pacientes no están muy informados, o sea, tienen más información que antes, pero no tienen una información, como tú dices, ¿no? Que se lo saben todo. Pero el otro día justo tuve un Zoom con una asociación de pacientes y había muchos pacientes era de cáncer de pulmón y había muchos pacientes con mutaciones de GFR, ALK y estaban súper empollados y creo que hasta demasiado, porque es que me hacían unas preguntas que yo al final sudaba y todo, porque llega un momento que cuestionan mucho todo lo que les dicen sus médicos, ¿no? Porque claro, he leído en este estudio que me han hecho tal, no sé qué, ¿por qué no me han hecho esto? Entonces, yo creo que sí que es importante que los pacientes estén muy informados porque tienen que ser ellos empoderarse de su enfermedad, ¿no? Y participar de las decisiones. Lo que pasa que llega un momento que quizás el saber demasiado también puede ser hasta cierto punto contraproducente también en este punto, ¿no? Pero yo siempre les digo que cuanto más sepan y más puedan participar, mucho mejor. A mí me lo dijo un internista hace muchos años, que información no es lo mismo que conocimiento, ¿no? Y entonces mucha información es importante, pero claro, Google tiene tiene la virtud de que los motores de búsqueda buscan aquello que es más popular de buscar. Entonces, cuando a uno le duele la espalda y pone me duele la espalda, el tumor sale en la página 1, en la interacción 5. Eso va a hacer que eso es información, sí, pero el conocimiento estará en qué base de datos, en qué fuente de información, no Google, qué fuente de información sale esa noticia, aparte de los bulos que están por ahí. Con lo cual, la información sí, que la gente sepa el conocimiento está claro y sobre todo, si va, ahí están los profesionales para preguntarle directamente, oye, he leído esto, ¿qué es lo mejor? Pues para eso, perfecto, y no hay que empezar desde el principio, ¿no? A contarlo. Si volvemos un poco al ejemplo de Cataluña y, o sea, de la red que se construyó para intentar los biomarcadores, que es, bueno, que es algo muy novedoso y único en España. Yo creo que, o sea, tres preguntas en ese sentido. Primero, al doctor Borràs, ¿qué eso significó de aporte a infraestructura? O sea, ¿qué impacto eso tuvo en el sistema? Y después de un año, ¿qué impacto se ve de pronto en beneficios o cosas que se pudiera haber aprendido con eso? Para ti, Javier, o sea, pensando en los patólogos, o sea, ¿qué impacto eso tuve para la interacción de la comunidad? Porque sobre todo, claro, hay centros que de pronto querían tener el testeo hecho por ellos, que no lo tienen. O sea, hubo esta parte, pero después de un año o más de un año, ¿cómo es la interacción
con estos centros. Y yo creo que lo mismo para ti, Margarita, o sea, porque creo que eso genera que la gente se hable más entre ellos, ¿no? Porque tiene que tener más interacción. O sea, ¿qué se produce de positivo y negativo en este periodo? Hombre, para el sistema en su conjunto, para mí lo positivo es que hay un reconocimiento de esta necesidad, ¿no? Desde el punto de vista de los diversos proveedores, obviamente, pues hay proveedores que son centros de referencia y proveedores que no. Entonces hay gente que está contenta y hay gente que no. No, había gente que, o sea, yo creo que los centros de referencia que seleccionamos todos tenían la tecnología disponible y un grado de experiencia notable, ¿no? Con diversidad en un rango, ¿no? Y otros que estaban intentando empezar este camino, ¿no? Entonces, bueno, esta gente no fue incluida y esto pues generó la percepción de que algunos les hemos cortado de alguna manera su desarrollo, ¿no? Y esto es un hecho, ¿no? Pero, en fin, yo también entiendo que trabajar en la administración hasta cierto punto es escoger, ¿no? Entonces, bueno, en fin, tenías que escoger y en aquel momento nos pareció lo más razonable, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que también dijimos es que obviamente ahora estaremos evaluando qué es lo que ha pasado y cuando terminemos la evaluación, pues si hace falta seleccionar más centros o alguno que no ha cumplido, yo creo que sí que ha habido un proceso de decisión, ¿no? Que es en general lo que nos piden a la administración. Lo que pasa es que cuando decides, pues hay gente que está contenta y hay gente que está menos contenta, ¿no? Esto va así. Después, por otro lado, a mí me parece que es importante situar el discurso en el nivel del reconocimiento de que esto realmente, desde el punto de vista del sistema sanitario, es relevante y vale la pena financiarlo, ¿no? Yo me acuerdo uno de los primeros días que hablé en una mesa con Javier, una de las cosas que él destacó, que a mí me llamó mucho la atención, porque lo pusimos sin ninguna... No sé, lo pusimos porque, bueno, lo escribí yo, vamos, lo escribí de carrerilla, ¿no? Quiero decir que ponía en el comité de tumores, pues en el comité tenía que ser una atención multidisciplinaria, que hubiera biólogos, no informáticos y no sé qué, ¿no? Bueno, en fin, esto en algunos centros pues ha tenido consecuencias, ¿no? Porque este reconocimiento de esto puesto en una instrucción, que ya digo, se puso simplemente porque podía haber puesto también epidemiólogos, que es lo que soy yo, y en fin, y así ya lo juntamos todo, ¿no? Pero es un poco, yo creo que también ha habido un reconocimiento de que el Comité de Tumores Moleculares, todas estas cosas, ¿no? Es como cuando hace 20 años o 25 empezamos con el discurso de la atención multidisciplinaria, la necesidad de organizar multidisciplinariamente la atención, ¿no? En aquel momento había gente que nos decía, bueno, y el tiempo, ¿no? Y cuánto tiempo vamos a gastar y toda esta historia, pero el problema es que tiene que haber una organización del sistema sanitario que responda a las prioridades. Respondiendo a una cosa que tú comentabas antes, la organización sanitaria, como todas las organizaciones públicas que yo conozco, son conservadoras, ¿eh? Quiero decir, esto de adaptarnos a lo nuevo, pues cuesta y vamos dando pasos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el problema es que vamos dando pasos en la dirección apropiada, pero necesitamos más seguridad de la seguridad que alguien que ha publicado un abstract en un congreso. Quiero decir que esto, en fin, a mí pues me parece fantástico y si lo publica bien, pues mejor, ¿no? Pero de ahí a gastarnos bastante dinero de unos recursos públicos que tienen un coste de oportunidad, pues bueno, hay un paso que tenemos que dar, ¿no? Entonces a mí me parece que eso también tenemos que reconocer. Pero yo creo que sí, que está cambiando las cosas, claro, y el reconocimiento de esto y poner recursos y que haya profesionales que se dediquen, etcétera, no explícitamente a eso y todo esto, pues supone un cambio, ¿sí? Yo tengo que decir que gracias a esta instrucción yo estoy encantada porque en mi hospital teníamos un panel de NGS muy pequeño que se utilizaba sobre todo para cáncer de colon porque había una industria que era quien lo sufragaba y yo llevaba tiempo pues dando la brasa al servicio de anatomía patológica para empezar a hacer NGS y de golpe cuando llegó la instrucción pues eso fue con un empujón y a partir de ahí pues podemos hacer el testing semanalmente a nuestros pacientes, con lo cual también supuso la creación del comité molecular y yo creo que ha supuesto un avance significativo, con lo cual en mi caso la experiencia es súper positiva.
Hay que comentar que aquí hay un poco de sesgo, porque claro, estamos tanto Marga como yo en esos centros que ha designado el gobierno catalán como centros de referencia. Habría que preguntarle a los otros, ¿no? ¿Cuál es la otra versión y otra peli, ¿no? Pero dentro de los que estamos aquí, yo particularmente estoy bastante contento. Ha dado un trabajo interesante porque te llegó una instrucción donde imagínense que ustedes en junio, ¿vale? Justo antes del verano, que es cuando mejor salen las cosas, le dice que tiene que montar, que le van a recibir muestras de diferentes centros a los cuales prácticamente no conoces de nada y que le vas a hacer las muestras y demás. Entonces montas circuitos y efectivamente, como dice el doctor Borrás, es que empezamos así, porque había que empezar. Ya lo vemos, es como yo hasta que mi piso no está amueblado con el cepillo de dientes encima de la encimera, no voy a vivir. Pues la cosa va mal. Vete a ver, te das cuenta que el cepillo igual no estaba ahí y que te interesa en otro lado. Pues esta es un poco la experiencia. Un año más tarde habrá que ver si realmente... y entiendo que ahora lo que se está haciendo es recogiendo la información para ver que todo esto que os hemos contado es la realidad, es beneficioso, es coste efectivo y todos esos análisis se harán ahora basado en evidencia. Y la evidencia es que le hemos creado la evidencia. ¿Que se puede mejorar? Bueno, estamos todos de acuerdo en que seguro que se puede mejorar. ¿Que habrá que incorporar nuevos centros? Bueno, se evaluará. ¿Que alguno bien habrá que tirar de las orejas? Pues seguramente sí. Yo creo que sí. Y lo de los profesionales era, en la mesa 1, lo que comentaba era esa adecuación. Es verdad que los sistemas sanitarios son rígidos, poco flexibles, ¿no? Conservadores, etcétera. Sí, claro, pero hay que empujar con estos nuevos perfiles profesionales que están al pie del cañón. Yo soy uno de los ejemplos. Yo estoy en anatomía patológica. No soy patólogo. Yo soy biólogo de formación, con mucha experiencia en patología, porque llevo 30 años haciendo esto. Pero no está ese reconocimiento. Y esta multidisciplinaridad que se hablaba, yo lo puse a comentar en que una instrucción gubernamental por fin lo ponía por escrito. Ese era el comentario. ¿Por qué? Porque en muchos foros llevamos 15 o 20 años hablando de la multidisciplinaridad que existe, que es real, pero que nadie lo pone en blanco sobre negro. Y esto lo pone en blanco sobre negro. Y ahora, a raíz de esto, ha creado, evidentemente, bombo el platillo, diferentes colegios, diferentes instituciones están recogiendo ese volante para crear un perfil profesional. Esta genética es increíble que en Europa seamos los únicos que no tienen una especialidad de genética, pero ¿qué pasa? ¿Que por eso no se hace genética? Sí, se hace. Se hace y se hace bien, además, con buena calidad, etcétera. Con lo cual, sí. Y para acabar, a la pregunta de cómo la interrelación y demás. Yo la interrelación ha sido muy buena. Y os pongo el ejemplo que lo teníamos nosotros. Nosotros tenemos oncólogos, evidentemente, igual que el San Pau, bueno, que tienen mucho ensayo clínico, etcétera, y tienen otras soluciones y otras herramientas para tener acceso a tecnología. Y quizá uno a veces predica fuera de casa, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Que parece que cuando sales de tu pueblo dices, oh, muy bien, pero vuelves a tu pueblo y dices, pues este no va a funcionar, ¿no? Porque lo conozco de toda la vida. Pues eso nos ha pasado a nosotros. Es decir, ha venido la instrucción para enseñarnos a nosotros mismos que éramos capaces de hacerlo. Y una vez que lo hemos hecho y lo hemos metido en nuestra rutina asistencial, justo ha sido todo lo contrario. Ha dicho, hombre, pero es que esto va muy bien. Oh, pues esto va más rápido. Oh, pero si esto está... Y todo esto está institucionalizado. Entonces, una vez que te metes en esa herramienta y se crean las estructuras y se crean las reglas, realmente funciona. Esa es al menos mi experiencia, ¿eh? A los de fuera ya venía bien, todo venía bien, ¿eh? Pero a los de la casa costaba más. Bien, si pensamos entonces, o sea, al añadir un nuevo biomarcador, que ahora, o sea, hay nuevos biomarcadores, acaba de salir un nuevo de mama esta semana, ¿cuál más sencillo es ahora añadir esos nuevos biomarcadores para vosotros? La estructura está montada, como os he contado, y es una estructura no cortoplacista, es a medio plazo. Es decir, la tecnología está disponible en esos centros y demás. Faltará, como siempre, habrá una rama investigacional, habrá que hacer pruebas, habrá que hacer el concepto y demás. Pero en
instrucción es una vez al año, realmente es cada 6 meses, ¿no? En la actualización de la cartera de biomarcadores, en cuanto haya nivel de evidencia y haya financiación del fármaco, es decir, no tiene mucho sentido, financiamos el fármaco y no el biomarcador, ahora que ya lo tenemos solventado, hagamos un 2 en 1. Yo creo que el acceso, digamos, con la estructura montada, por eso digo, hablo mucho de estructura, pero imagínense, si usted tiene la estructura montada, incorporar un nuevo marcador será fácil, sí. ¿Será difícil cuando no está? Claro, porque habrá que seleccionar un caso, otro centro, etcétera. Pero estando montado, seguramente sea más fácil. Perfecto. ¿Más alguna pregunta? No. Bueno, me gustaría les agradecer mucho por la ponencia, a los otros también, los ponentes de la primera mesa, y agradecer a todos vosotros por la presencia.